Hola a todos, bienvenidos. Bueno, me gustaría presentarme primero. Yo soy Carmen Vázquez, soy tutora dentro de la institución y bueno, quiero platicarles un poco de mi formación. Soy licenciada en psicología con línea terminal en psicología clínica. Tengo una maestría en salud mental, tengo otra maestría en e-learning. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Suicidología. Soy nivel 2 en psicotraumatología y bueno, cuento con diversos diplomados y diversos cursos acerca de neuropedagogía, de educación y de diversos temas a nivel psicológico. El día de hoy voy a hablarles sobre habilidades de afrontamiento. Para ello les voy a compartir la siguiente presentación, en donde vamos a ir revisando los siguientes conceptos, que son conceptos claves para que ustedes puedan ir aprendiendo y puedan ir sobre todo identificando de qué se trata esto de las habilidades de afrontamiento. El primer paso para entenderlas es hablar del estrés. El estrés podemos definirla como una respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. Partiendo de esto, podemos imaginar que nosotros estamos habituados en la vida. Nosotros podemos ir con un cierto horario, podemos ir con un cierto ambiente, nosotros sabemos cuál es nuestro ritmo de trabajo, las personas a las que vemos usualmente. Y de pronto ocurre alguna situación que nos saca de ese contexto. Al surgir esta situación que viene a ser fuera de este contexto, lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo es que ejerce una presión. Y aquí lo importante es que no solamente es una presión a nivel físico, sino que también es una presión a nivel mental o a nivel emocional. Por ejemplo, imaginemos que nosotros quizás como estudiantes, en algún momento nos dicen, mañana tenemos un examen. El examen es un acontecimiento que no esperábamos, es un acontecimiento que viene a interrumpir quizás con los planes que teníamos para el día de hoy en la tarde o que teníamos incluso para el día de mañana. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo se va a preparar para hacerle frente a esa situación. ¿Cuál es la forma en la cual se va a preparar? Bueno, pues a nivel mental vamos a tener que decir, contamos quizás con apuntes o podemos formar un círculo de estudio o podemos revisar los libros, o podemos revisar las presentaciones. A nivel físico, quizás lo que lleguemos a experimentar puede ser dolor de cabeza. Algunos estudiantes, por ejemplo, experimentan dolor de estómago. Algunos estudiantes pueden experimentar dolor del cuerpo, dolor de garganta. Y a nivel emocional, algunos estudiantes pueden experimentar tristeza, nerviosismo, enojo, porque quizás no quieren tener un examen. Entonces, todas estas respuestas divididas en la parte física, mental y emocional, constituyen una respuesta completa de nuestro cuerpo ante una situación que le está generando estrés. Ahora, como fuentes de estrés podemos encontrar tres grandes grupos. Están los familiares, los personales y los sociales. Estos tres grupos a su vez se pueden dividir en otros subgrupos. Por ejemplo, dentro de los familiares podríamos encontrar a lo mejor la relación con los hermanos, la relación con los padres de familia, la relación con la pareja. Dentro de los personales podríamos encontrar relación con los amigos, pero aquí en los personales sobre todo podemos encontrar la relación con uno mismo. Esto quiere decir, muchas veces la relación que mantenemos con nosotros mismos llega a ser la principal fuente de estrés. Entonces, de ahí la importancia de saber identificar cuáles son las relaciones que nosotros tenemos que ir modificando y sobre todo tenemos que ir trabajando. Y por último está la parte social, que en este factor sería el factor más amplio. En la parte social entraría desde las personas que no conocemos y que, por ejemplo, nos podemos topar en la tiendita o nos podemos ver quizás en la plaza o en el centro comercial o en un día de tráfico. Entonces, estos tres factores serían los principales que nos podrían estar propiciando las fuentes de estrés. Aquí lo importante es que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras propias fuentes de estrés. Si bien es cierto que todos pasamos por fuentes de estrés, la realidad es que no todos nos estresamos por lo mismo. Quizás para alguna persona su principal fuente de estrés sean relaciones familiares, mientras que para otros sus principales fuentes de estrés sean relaciones personales. Y por lo tanto, las estrategias que vamos a utilizar para cada relación van a ser totalmente diferentes. Entonces, siempre que hablemos de estrés, lo primero
el principal paso, el primer paso, es identificar cuál es el origen, cuál es el motivo, cuál es la fuente, y a partir de ahí, entonces podemos poner estrategias. Si seguimos en este camino del estrés y ya abarcando desde un primer paso, ¿qué es el estrés? ¿Cuáles son las fuentes del estrés? Podemos llegar a este tercer punto, que es los componentes del estrés. En los componentes del estrés vamos a distinguir a tres. El primero podemos llamarlo A, que es situación inicial. El segundo es B, que es una evaluación cognitiva. Y el tercero es C, que sería una activación ante la amenaza. Estos tres son fundamentales y en general todos nosotros como seres humanos pasamos por este caminito. Por ejemplo, en situación A podemos poner el tema del examen. Mañana hay un examen. Esa sería la situación inicial. En la evaluación cognitiva, que sería la B, sería qué es lo que pensamos de que mañana haya un examen. Por ejemplo, pienso que qué feo que mañana haya un examen, pienso que qué estrés que mañana haya un examen, pienso que voy a reprobar el examen, pienso que estoy muy preparada para hacer el examen, pienso que en el examen voy a salir con 10. Entonces, todos esos pensamientos que nosotros tenemos ante la situación inicial, le vamos a llamar evaluación cognitiva. Y por último está la C, que es la activación ante la amenaza. Y esto quiere decir, ¿cuál es mi comportamiento a partir del pensamiento que yo estoy teniendo? Si mi pensamiento es, mañana voy a reprobar el examen, quizás mi comportamiento va a ser llorar y quizás mi comportamiento va a ser a lo mejor no ir ni siquiera el día de mañana a la escuela, no presentarme. Pero si mi pensamiento es, mañana me va a ir muy bien en el examen, mañana voy a sacar 10, entonces quizás mi comportamiento va a ser, me duermo temprano, mañana llego temprano, estoy con una sonrisa, llego y saludo a todos, hago el examen, lo entrego con seguridad y después me relajo. Entonces, en gran parte, el comportamiento que nosotros vamos a tener frente a una situación que nos estresa va a ir definida por el pensamiento que nosotros estamos experimentando. De ahí que aunque nosotros no podamos cambiar la situación inicial, sí podemos cambiar lo que nosotros estamos pensando a partir de esa situación. Entonces, si se pueden dar cuenta, la parte fundamental dentro de este proceso es la evaluación cognitiva. Dependiendo de qué tan positivos, qué tan negativos, qué tan funcionales o qué tan no funcionales sean nuestros pensamientos, también nuestro comportamiento lo será. Ahora, aquí hay otro punto que es sumamente importante y que al final es el centro de esta clase. El tema es el afrontamiento. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cuál es la relación entre el afrontamiento y el estrés? Que es todo este tema que justamente les he estado explicando. Bueno, el afrontamiento como tal lo dice aquí y ahorita se los voy a explicar. Si le damos una primera definición, podemos decir que el afrontamiento son los esfuerzos cognitivos, conductuales, que constantemente son cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Si ponemos esto con palabras un poquito más claras, al final lo que queremos decir es que el afrontamiento son todas las habilidades que nosotros como seres humanos tenemos o ponemos en práctica al momento de tener presente alguna situación que nos está generando conflicto, que nos está estresando. Entonces, imaginemos esto. Nosotros vamos por la vida, ¿no? Vamos totalmente con un orden, estamos de pronto ya con un día planificado, sucede el tema de mañana hay un examen. Esa es la situación detonadora. Entonces, ahí lo que sucede es que nosotros vamos a afrontar esta situación. ¿Cómo la vamos a afrontar? Pues bueno, con todas estas habilidades y con todas estas estrategias. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son esas habilidades y esas estrategias con las cuales contamos para hacerle frente a esta situación. Si bien es cierto que todos tenemos habilidades de afrontamiento, no todos tenemos las mismas
y no todos tenemos muchas habilidades de afrontamiento. Habrá personas que tengan muchas habilidades y habrá personas que tengan pocas habilidades. ¿Por qué se da esto? Esto se da como producto de la experiencia y el aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos niños que de pronto, desde pequeños, han sido poco estimulados o de pronto se les ha dado todo lo que han pedido, no se ha favorecido su tolerancia a la frustración, son niños que de pronto no están relacionados con el fracasar, son niños que de pronto son muy consentidos. Entonces, realmente no han tenido la necesidad de afrontar situaciones conflictivas o de afrontar situaciones difíciles. Por lo tanto, el día que tengan que afrontar una situación difícil, pues no van a saber con qué cuentan, no van a saber cómo hacerle. Entonces, esa es la dificultad que ahora como adultos podemos estar observando con varias personas. Hoy en día podemos ver adultos que no saben cómo afrontar las situaciones de conflicto, porque no tienen habilidades o porque no identifican el conflicto o porque no saben pedir ayuda o porque no saben recibir ayuda. Entonces, es ahí justamente cuando las habilidades de afrontamiento se vuelven en un tema sumamente importante, no solamente para entender el estrés, sino sobre todo para intervenir dentro del estrés. Siguiendo con esta línea, si hablamos de habilidades de afrontamiento, vamos a estar hablando principalmente de dos modelos. Un modelo podemos denominarlo como modelo básico y el otro modelo como un modelo más avanzado o un modelo más completo. En este primer modelo, que es el modelo básico, se divide en dos partes. El primero es, la primera parte sería la valoración primaria, que aquí en valoración primaria consiste en que la persona juzga el significado de lo que está sucediendo con respecto al bienestar. Entonces, por ejemplo, mañana hay examen. Yo voy a identificar si el hecho de que mañana haya examen resulta para mí irrelevante, resulta para mí positivo o resulta para mí estresante. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, yo voy a un poco preguntarme, si mañana hay examen, a mí me repercute, para mí es igual que mañana haya o mañana no haya examen, o a mí me beneficia que mañana haya examen, porque a lo mejor con eso puedo subir mi nota. Entonces, la valoración que yo le voy a dar al hecho que está estresándome va a ser en consecuencia al grado de bienestar que me puede provocar. Habrá personas que para ellas, por ejemplo, el hecho de que mañana haya examen sea totalmente estresante porque no cuentan con apuntes, porque no hicieron tareas, porque incluso mañana pensaban faltar a la escuela. Pero habrá personas que para ellas sea realmente irrelevante, pues porque tienen los apuntes, les da igual, llevan buenas calificaciones, entonces no es de mayor problema. Y la segunda valoración, el segundo tipo de valoración es la valoración secundaria. Aquí en valoración secundaria no tanto se refiere a cómo yo tomo la situación, sino se refiere a cuántos recursos yo percibo tener para afrontar la situación. Y en recursos yo puedo tomar en cuenta recursos físicos, recursos sociales, recursos psicológicos y recursos materiales, perdón. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mañana hay examen y mi valoración va a ser estresante. Entonces, en valoración secundaria, yo podría decir, los recursos con los cuales cuento son, tengo apuntes, tengo amigos que sí tienen apuntes, tengo las presentaciones, tengo un círculo de estudio, tengo tiempo para estudiar y soy bueno para el estudio, tengo estrategias para estudiar. Ah, ok. Entonces, cuento con recursos para hacerle frente a esta situación que me está estresando. Entonces, a modo de resumen, podemos decir lo siguiente. El modelo básico del estrés, afrontamiento, consiste en dos tipos de valoraciones. La valoración primaria, en donde la persona va a juzgar si la actividad o la situación que está surgiendo es positiva, es irrelevante o es estresante.
y la valoración secundaria, en donde la persona va a identificar con qué tipo de recursos cuenta. Pueden ser físicos, sociales, psicológicos o materiales. El segundo modelo, que es del cual les hablaba al principio, es un modelo más completo. Este modelo podemos llamarlo modelo de estrés-afrontamiento. En este modelo ya no solamente cuenta con 2 áreas, sino que en este modelo abarca 3 y específicamente está centrado en las estrategias. Aquí, los autores que proponen este modelo definen a las estrategias de afrontamiento como las respuestas llamadas pensamientos, sentimientos y acciones que la persona utiliza para resolver las situaciones problemáticas y para reducir la tensión que éstas puedan estar generando. Ahora, este conjunto de respuestas pueden dividirse en 3. Pueden estar las respuestas que son centradas en el problema, las respuestas que pueden ser centradas en la emoción y las respuestas que pueden ser centradas en la emoción y en el problema. Si nos vamos a la primera, que son las estrategias centradas en el problema, son estrategias en donde la persona le hace frente a la situación, buscando soluciones. Aquí lo que la persona busca es resolver. Es buscar el camino más rápido para llegar a la solución y poder quitar la situación que está estresando. Si nos vamos al segundo punto, que son las estrategias centradas en la emoción, aquí lo que busca la persona no es tanto resolver, sino lo que busca la persona es regular las consecuencias emocionales que pudieron derivar de la presencia de la situación que está estresando. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ante un duelo. Habrá personas dentro de la familia que lo que buscan ante la pérdida de un ser querido será avisar a los familiares, será pagar los gastos, será de pronto verificar los horarios con la funeraria, ver la organización, la planificación. Y habrá otras personas que lo que van a buscar primero es vivir su emoción. Lo que van a buscar primero es preguntar cómo se sienten las personas que han perdido a un ser querido. Habrá personas que lo primero que van a preguntar no es qué va a pasar con el cuerpo, cómo vamos a velar, etcétera, sino lo que van a preguntar es cómo se sienten con la pérdida, qué necesitan a nivel emocional. Entonces, aquí es la gran diferencia. Las entradas al problema van dirigidas a terminar con la situación y las entradas a la emoción van dirigidas a regular la emoción. Y por último, están las estrategias que son centradas en la emoción y en el problema. Esta última categoría lo que hace es combinar las anteriores. Entonces, podemos decir que es una combinación de lo mejor de las anteriores, en donde la persona no solamente resuelve el problema, sino que también toma en cuenta la parte emocional de los involucrados. Para ver un poco de forma más específica cada una de estas categorías y ver sobre todo cuál es su subdivisión, les comenzaré a explicar. Si nos vamos con las estrategias centradas en el problema, podemos encontrar 3 subestrategias. La primera es la confrontación. La persona que utiliza la confrontación es la persona que ante una situación lo que hace es preguntar. Lo que hace quizás es hablar, es decir, es verificar. La complicación de esta estrategia es que usualmente la persona no lo hace de la forma más asertiva, sino que en situaciones puede llegar a ser un poco hostil, un poco dominante, incluso pudiera no respetar la individualidad de la otra persona. Es decir, no se trata de una comunicación asertiva, sino como su nombre lo indica, es un confrontar a los demás para conocer la situación, para saber cómo puede resolver. Incluso las otras personas pueden sentirlo como una invasión. La segunda subestrategia es la planificación. Y aquí las personas que utilizan esta estrategia son personas sumamente metódicas,
sumamente organizadas, son personas que incluso tienden a tener como una agenda, una lista por cosas por hacer, llevan un plan de paso 1, paso 2, paso 3 para llegar al objetivo. La complicación con esta estrategia es la frustración. Cuando las cosas no salen como el plan que las personas habían establecido, tienden a frustrarse. Y muchas veces son personas que toleran poco la frustración. Se vuelven tan perfeccionistas, tan metódicas, tan estructuradas, que de pronto la frustración es algo que no toleran. La tercera es la búsqueda de información. En la búsqueda de información, la persona lo que busca es encontrar toda la información antes de actuar. Entonces, antes de decidir algo, antes de pronunciar algo, antes de comunicar algo, o antes incluso de solucionar algo, lo que la persona necesita es toda la información posible. Con esto minimiza el riesgo de equivocarse, pero también con esto maximiza la oportunidad de resolver a la primera. El segundo grande grupo, como se los comentaba, son las estrategias centradas en la emoción. Aquí tenemos varias subestrategias. La primera es la aceptación de la responsabilidad. Las personas que mantienen esta subestrategia son personas que aceptan el rol que tienen dentro del problema. Por ejemplo, si seguimos con esta situación del duelo, una persona que acepta su responsabilidad siendo hijo, siendo esposo, siendo a lo mejor primo, tío o algún familiar, pues será una persona que acepte que le está doliendo la pérdida. Será una persona que acepte que quizás en ese momento no es un buen momento para hablar con los demás, para consolar, porque le está doliendo su pérdida. Está asumiendo el rol que le corresponde. No se está brincando roles, no está yendo para solucionar, no está suprimiendo su sentir emocional. Es una persona que acepta su responsabilidad emocional. La segunda subestrategia es el distanciamiento. La persona que de pronto llega a utilizar esta situación, esta estrategia, son personas que se enfocan más en lo emocional y en consecuencia se olvidan del problema. Es decir, están tan enfrascados en cómo se sienten que se distancian de qué es aquello que tienen que resolver. La tercera estrategia es el autocontrol. En el autocontrol, la persona lo que busca es regular y controlar sus sentimientos. Sin embargo, es tanto su necesidad de control que lejos de experimentar y de expresar, lo que hace es reprimir y controlar. Y esto ya llega a ser un poco insano. La cuarta es una reevaluación positiva. La persona que realiza esto tiende a ver la parte más positiva de las situaciones, buscando quizás como ese rayito de esperanza, como cuál es la parte que se puede rescatar, cuál es el aprendizaje de toda esta situación, que quizás para muchos puede ser estresante. Y por último, está la estrategia de escape o de evitación. La persona que utiliza esta es una persona que busca desconocer el problema, algunas veces con conductas de escape. Por ejemplo, conductas de consumo de alcohol, de drogas, de cigarro, conductas de procrastinación, conductas de comer en exceso, de no comer, de dormir más o de incluso no dormir. Entonces, la persona que utiliza este tipo de estrategia lo que hace es no centrarse en el problema, sino centrarse más en lo que está sintiendo, pero al no gestionar adecuadamente lo que está sintiendo, provoca conductas que pueden ser de alto riesgo. Y por último, llegamos al punto de las estrategias centradas en el problema y en la emoción, que como les decía al principio, este tercer grupo podríamos pensar que son las estrategias mejores, son las estrategias en donde tenemos lo mejor de las anteriores y entonces en consecuencia podríamos pensar que son las mejores. Aquí lo que podemos encontrar como estrategia es la búsqueda de apoyo social. Aquí son personas que al reconocer que están pasando por una situación complicada, lo que buscan es apoyo de los demás, de profesionales, de amigos, de su familia, de red de apoyo, de compañeros, entonces de apoyo espiritual. Lo que buscan aquí estas personas es al final
una forma de solucionar, entendiendo que no pueden solos con el problema. La realidad es que no hay una categoría que sea mejor que otra. Todas las estrategias pueden ser funcionales y todas las estrategias pueden ser sanas. Lo que va a depender de cuál es la mejor estrategia va a ser el tipo de situación que nos encontremos enfrentando. Es decir, a lo mejor ante un duelo, una estrategia centrada en la emoción sería lo mejor, pero muy probablemente en una situación de conflicto dentro del ámbito laboral, una estrategia centrada en el problema sería lo mejor. Y quizás dentro de una relación de tipo familiar o de pareja, una estrategia centrada en el problema y en la emoción sería lo mejor. Entonces, lo importante aquí es identificar cuál es el problema o cuál es la situación que me está estresando y en consecuencia, cuál es la habilidad de afrontamiento que yo puedo elegir para hacerle frente a esa situación. Y aquí también lo importante es saber que contamos con estrategias para hacerle frente. Muchas veces las personas llegan a experimentar grandes niveles de estrés porque se perciben vulnerables ante la situación, se perciben solos, se perciben sin estrategias, se perciben inseguros. Entonces, no solamente es importante tener estrategias, sino también es importante saber que tenemos estrategias. Si no, podemos tener 1000 estrategias, pero no utilizarlas porque no somos conscientes que ahí están. Y bueno, aquí también otro punto importante es nosotros saber reconocer desde el inicio cuáles son nuestros niveles de estrés. Si nosotros desde el inicio estamos reconociendo, como les decía, cuáles son nuestros detonantes emocionales, podemos también identificar cuál es el nivel de estrés que probablemente vamos a tener y en consecuencia ya no vamos a tener que utilizar estrategias de afrontamiento, sino muy probablemente nos quedemos en reducir el nivel de estrés. Pero si nosotros no identificamos lo que nos estresa ni cuáles son nuestros niveles de estrés, entonces es más probable que lleguemos a este punto de utilizar las estrategias de afrontamiento. Hay un punto sumamente importante que es cada vez que nosotros pasamos por periodos de estrés, sufrimos un desgaste y no es un desgaste únicamente a nivel físico, es un desgaste que involucra la parte emocional y es un desgaste que involucra la parte cognitiva. Entonces, después de un periodo de estrés y después sobre todo de poner en práctica estrategias de afrontamiento, conviene tener un periodo de recuperación emocional. ¿Qué es la recuperación emocional? La recuperación emocional son las actividades mediante las cuales yo puedo recuperar toda la energía emocional que pude haber perdido frente a esa situación. En general, las actividades que me llegan a dar recuperación emocional son actividades de disfrute. Entonces, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza y estoy justo en un periodo de recuperación, lo que tendré que hacer, pues, es justamente hacer más actividades en donde esté en contacto con la naturaleza. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos 3 factores. 1, el concepto importante del estrés. 2, el concepto importante de estrategias de afrontamiento. Y 3, el concepto importante de recuperación emocional. Entonces, bueno, espero que a partir de este tema podamos poner mayor atención en cuáles son nuestros niveles de estrés, cómo es que nosotros vamos afrontando la situación, si vamos afrontando la situación, si no la vamos afrontando, qué tanto utilizamos nuestras estrategias de afrontamiento, hacia dónde estamos más y hacia estrategias que son centradas en la emoción, centradas en el problema o son estrategias que van combinadas. Y bueno, poco a poco justamente ir regulándonos para tener mayor equilibrio a nivel emocional.
Y bueno, con esto terminaremos justo esta sesión, que espero que sea de gran ayuda y solo invitarlos para las siguientes sesiones que tendremos y que puedan seguir aprendiendo.